Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro canal Justicia Transparente, un canal en donde damos información relevante para todas las personas que tienen problemas penales en México. En este video vamos a hacer una dinámica distinta, un análisis de los problemas penales desde una óptica diferente. ¿Y cuál es esa óptica? Vamos a hablar en lo particular de una persona que ha sido denunciada por algún delito sexual en México, como abuso, como violación, como pederastía, por mencionar los más comunes. A partir de esa vivencia, vamos a ir explicando, como si nosotros fuéramos esas personas con el problema, el paso a paso y el qué hacer para ir resolviendo cada una de estas dudas. Vamos a intentar inclusive agregarle emociones a este video y a esta explicación. Vamos a situarnos en la ciudad de Tijuana. Se encuentran ustedes, o me encuentro yo, en mi domicilio, y de la nada recibo una llamada por parte de mi expareja, quien es la madre de una menor, y esa menor le acaba de mencionar a su madre que hace 7 años fue víctima de un crimen sexual y que su padrastro era el responsable de ese hecho, que no le había comentado nada porque tenía miedo y porque no quería contárselo a nadie porque pensaba que no le iban a creer. Bajo esa situación reciben la llamada de una madre colérica pidiendo explicaciones de si es cierto o no lo que le había dicho su hija. Los amenazan diciéndole que ya van a ir a la fiscalía a presentar una denuncia y que ojalá nos pudramos en la cárcel. Colgamos esa llamada y nos quedamos con la piel fría, porque no sabemos si en ese momento va a llegar la policía a nuestra casa, si voy a pasar el resto de mi vida en prisión, o por otra parte, no sabemos si en caso de ser inocentes la autoridad me va a creer, o si somos en realidad responsables, saber si la niña dijo lo que en realidad pasó o no dijo lo que en realidad pasó. Bajo este supuesto, que es un ejemplo muy habitual, es de donde vamos a empezar a trabajar y analizar el paso a paso. Ahora bien, ¿qué va a ser lo primero que va a pasar bajo esta reconstrucción de hechos? La ley mexicana, la ley penal mexicana, requiere que primero exista una denuncia en fiscalía o procuradurías, como se conocía antes. Esa denuncia va a ser presentada por la mamá en compañía de su hija. Ustedes bajo este momento van a pensar, ok, desde el momento en que me presenten la denuncia, los policías de inmediato van a subirse a la unidad, al pick-up, y van a ir a arrestarme en el lugar en donde esté. La respuesta es que no. La respuesta es que no, porque no han sido ustedes arrestados en el momento en el que sucedió el hecho, lo que se conoce legalmente como flagrancia delictiva. Es una denuncia en relación a hechos previos que tiene que investigarse y que tienen que recabarse pruebas para posteriormente buscar a la posible persona responsable y tratar de hacerla que comparezca a la justicia. Entonces, el primer paso es el siguiente. Ustedes tienen conocimiento del posible problema, que seguramente después se va a convertir en noticia criminal y en investigación, por una llamada de la madre de la víctima, por usar el mismo ejemplo que ya señalamos. Ahora bien, ¿qué va a pasar después? Si el asunto tiene características de un delito sexual agresivo, de un delito sexual polémico, y que tenga parte como variante o como ingrediente adicional que los medios de comunicación o que la fiscalía esté utilizando o le esté dando un empuje adicional a la investigación, muy seguramente al cabo de una semana ustedes van a recibir la visita de los policías. Ustedes pueden preguntarse, ¿y cómo voy a saber yo si tiene estos dotes o estos ingredientes de asunto mediático o de asunto importante? Por dos cosas. Primero, si la acusación es agresiva. Y número dos, si ustedes ven que la acusación se mediatiza. Es decir, que los medios de comunicación, incluyendo redes sociales, pudieran haber tomado el caso como suyo y haberlo expuesto a la comunidad. Eso hace que la fiscalía, como un ente jurídico, pero también como un ente político, ¿por qué digo político? Porque la fiscalía, como procuración de justicia también, para poder entregar resultados a la sociedad, tiene que
avanzar en sus investigaciones. Entonces, si estos dos ingredientes se juntan, muy posiblemente su caso se convierta en un caso de interés particular de la Fiscalía que desencadene la característica de que va a ser investigado de manera muy rápida. Ahora bien, vamos pensando que estamos en esta situación. Los policías van y tocan a su puerta. Viene la segunda pregunta que quiero comentarles. ¿Tienen miedo? ¿No van a salir? ¿Piensan que los pueden arrestar? Para responder esta pregunta, ¿me pueden arrestar si los policías van a mi casa y me visitan? La respuesta es que en el 99% de los casos, si usted tiene un domicilio fijo, si usted vive en una ciudad, si usted tiene un trabajo en esa ciudad, poniendo como ejemplo Tijuana, no deberían acudir de inmediatamente a arrestarlo. ¿Por qué? Porque para eso se ocupa una orden de aprehensión. Y cuando una persona está ubicada dentro de una comunidad, el primer contacto con los policías regularmente no es una orden de aprehensión, sino una pequeña entrevista con ellos en donde usted les informa dónde vive, qué hace de su vida y probablemente recibe un citatorio para acudir a la fiscalía. Sin embargo, existe la posibilidad de que por deficiencia en información del Ministerio Público, es decir, en la carpeta de investigación, el Ministerio Público haya sido informado con información errónea sobre su estatus procesal o sobre su arraigo en la ciudad y eso haya desencadenado que haya ido a pedir una orden de aprehensión. Si este es el caso, que es el menos habitual, usted debería, antes de verificar qué está pasando o de atender a los policías, solicitar un amparo para efectos de verificar si usted tiene orden de aprehensión, cosa que nosotros podemos hacer. Ahora bien, vamos a vivir el proceso. ¿Cómo vamos a resolver un expediente por acusación sexual en Tijuana o en Baja California, utilizando en este momento ejemplos de nuestro estado? Es importante señalar que si usted ha recibido una denuncia por ello, lo primero que tenemos que hacer es contratar inmediatamente un abogado. ¿Y por qué les hablo de contratar inmediatamente un abogado? Porque muy en lo particular en los casos en que las denuncias son falsas, que hay un alto grado de denuncias en donde los hechos no corresponden a la realidad, existe manera de poder tratar de esclarecer esa verdad dentro del Ministerio Público, mediante pruebas, mediante información adicional que puede agregarse a la carpeta de investigación, y eso nos conlleve o eso nos dirija a evitar que usted comparezca con el juez y por lo tanto garantizarle el 100% el segundo bien jurídico más preciado de la vida después de la salud, que es su libertad. No pierdan esa oportunidad de tratar de esclarecer el hecho en la fiscalía, de pagar por medicina preventiva y no por cirugía. Seguimos contextualizando. No se logra llegar a el esclarecimiento del hecho en la fiscalía. Es necesario acudir con un juez. Lo primero, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Lo primero, lo que nunca debe de pasar es que desatendamos órdenes del fiscal u órdenes del juez, conocido legalmente como mandatos. Como por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una orden? ¿Por qué me tiene que ordenar? Un citatorio, un papel que diga: Benito Sánchez, tienes que venir al juzgado, a la Penny, en la mesa como se conoce en Tijuana, el día 5 de agosto del 2024 a presentarte una audiencia. Si no vas, se conoce en México como desacato, que puedes encadenar que en lugar de que lleves tu proceso en libertad, sin problemas, pues tengas que llevarlo en prisión. O si no en prisión, con firmas semanales, con un localizador electrónico, con una orden de no poder salir de Tijuana. No queremos eso. Entonces, si llega a haber una orden del Ministerio Público o del juez de hacer algo, como acudir a una audiencia, hay que hacerlo para evitar estos desacatos que en materia penal legal significa riesgos de sustracción. Hay que evitar darle al fiscal herramientas o armas para justificarle al juez estos riesgos procesales. Bien, volvemos al contexto. Vamos a una audiencia, peleamos, tratamos de acreditar en primer momento
que nosotros no somos responsables del hecho, que no estuvimos ahí, que la víctima miente, que la víctima exagera. Por cualquier cosa el proceso sigue. El juez dice, hasta este momento creemos que el proceso debe de seguir, creemos que es probable que haya pasado esto. ¿Qué sigue dentro de su proceso? ¿Cómo deben de sentirse? ¿Qué deben hacer? Desde ahí es donde se debe iniciar una segunda parte de la defensa. Debemos de tratar de acreditar o tratar de ver cómo o disminuir la acusación o presentar prueba para o disminuirla o eliminarla totalmente. Estamos en una etapa diferente que se llama investigación complementaria, que después nos va a llevar a un juicio. Pero hay muchos casos en donde no hay necesidad de llegar a juicio porque podemos acceder a una figura que se llama procedimiento abreviado, que es un deal o una pena pactada con el Ministerio Público. Obviamente esa pena pactada solo es rentable y solo es atractiva para quien tiene un problema si eso garantiza que no van a ingresar a prisión. Y eso tiene que ver con el tipo de delito por el cual están siendo acusados. Ahora bien, todo este proceso lo he estado manejando para efectos de que ustedes, para yo tratar de transportarme en los zapatos de nuestros representados. Esto va a ser lo que van a vivir. Esto es uno de los pasos que van a tener necesariamente que vivir, valga la redundancia, dentro de estas acusaciones de tipo sexual. Ahora bien, de manera resumida, ¿cómo defenderse de manera general en estos casos? Son delitos de realización oculta regularmente. ¿Qué quiere decir? Que no hay testigos. Entonces, tenemos que buscar la manera de poner en tela de duda si es que no es cierto lo que dice la víctima, lo que dice la víctima. Tratar de contrarrestar la acusación, tratar de poner en duda lo que ella o él están comentando. Y eso se puede lograr con testimonios, con periciales psicológicas, con entrevistas adicionales a la víctima, obviamente respetando sus derechos fundamentales de no revictimización, y con otras periciales, como de antropología social, como periciales que puedan tratar de alejar la idea de que ustedes pudieron haber sido capaces de haber realizado una conducta de este tipo. Y evidentemente, si la acusación es falsa y se cuentan con elementos eficaces para efectos de desacreditar la acusación, como por ejemplo un boleto de avión en donde estábamos en otro lugar el momento del día en el que se dio el hecho, o supuesto hecho en este caso, pues hay que presentarse toda esta información ante la fiscalía lo más pronto posible. Ahora bien, ya con toda esta información quería yo contextualizarlos para efectos de que sepan que entendemos estas emociones que se viven dentro de las acusaciones sexuales. Y si ustedes tienen un problema de este tipo, nosotros podemos ayudarlos. Recuerden, pueden llamarnos en los teléfonos que aparecen en pantalla o en la descripción de este video, y nosotros entendemos este proceso y podemos ayudarlos a tratar de resolver estos casos difíciles, pero que tienen solución, y que más solución tienen cuando son detectados a tiempo. Y en materia legal podemos decir que son detectados a tiempo antes de que son llamados al juez a comparecer a formulación de imputación, que es escuchar los cargos que tienen ustedes en contra. Yo soy Germán Terrique, soy el fundador de Justicia Transparente Abogados Penalistas, con sucursales en Tijuana y Mexicali. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.